el puerto Misaguallí, el primer puerto de la Amazonía, ¿no? Estás en medio de la montaña, en el pulmón de los ecuatorianos, pero también hay lugares como este que te ofrecen playas pequeñitas. Esto es mi lindo Ecuador. Ahorita nos vamos ya a subir en las embarcaciones, nos vamos a una comunidad quichua. Siempre he querido visitar a estos cracks de la Amazonía. Y nos fuimos. Ahí está el chofe. Ahí está el puerto y nos fuimos. Allá al fondo podemos ver la selva amazónica. Esa belleza. El pulmón de los ecuatorianos. Aquí me parece que ya estamos llegando, miren. No ha sido muy lejos. Hemos llegado a la comunidad de Shiripuno. Este es el río Napo. Esta es la entrada del centro turístico comunitario Shiripuno. Aquí está la serpiente, la boa. Cuidado. Mira. Esta enchadita está chévere, como que sombrita. Amigos, encontramos el guía nos dio una cosita. Esto es canela y este árbol de aquí es árbol de canela. Está rico. Uy. Primero vamos a hacer una pequeña coreografía y luego las chicas van a parar las frentes, en tres pasos, también así. A continuación nos van a presentar una danza de aquí tradicional de este pueblo, de esta comunidad, y así que vamos a apreciar eso. Ya nos llegó la agüita de guayusa. Miren, amigos. Voy a probar. Eso es natural, está calientita. Llegaron, pero Rico. ¿Cómo le hacen la chicha aquí en el oriente? cuando ya está aplastada, cogemos la masa, hacemos las bolitas estas y luego utilizamos los dientes y la saliva para la fermentación y lo metemos a la boca. Tenemos durante 1 minuto, 2 minutos dentro de la boca. Pero como ahora en día, bien de nuestra salud, para bien de nuestros hijos, para la familia, nosotras utilizamos lo que es el camote dulce, ¿sí?
Esto es nuestra ralladora natural, la raíz de la palma caminante, y lo rallamos así. Y lo mezclamos con la misma agua que cocinamos la yuca con el camote rallado. Y luego lo añadimos en la... Ahí lo llamamos la chicha de yuca. Acá, como ustedes observan, tenemos esta hoja, en nuestro idioma quichua lo llamamos Mishki Panga. Esto lo llamamos la hoja de bijao. Más impermeable, no se rompe. Y preparamos nuestro almuerzo. También ofrecemos almuerzo, maito de pollo, y lo guardamos así. Esto lo llamamos maito de la chicha de yuca. Acá tengo el cogollo de la paja toquilla. Con esto, como ustedes observan, elaboramos las vestimentas, elaboramos con las hojas maduras el techo, ¿sí? Y también artesanías, utilizamos como ahora lo guardamos así, ¿sí? Esto lo llamamos maito de la chicha de yuca, ¿sí? Y al día siguiente preparamos con agua, ¿sí? Esto es desayuno, almuerzo y la merienda, ¿sí? Puede ser comida, bebida al mismo tiempo, la chicha de yuca, ¿sí? Si nosotras queremos tomar la chicha fermentada, dejamos durante 7 o 8 días. Jugo natural. Si es que hay comida, una sola vez al día. Solo el aguayús y la chicha. ¿Sí? Si no hay comida, la chicha es suficiente. Con eso nos siente. Ese es nuestro alimento diario, todo. Esa ha sido lo que es elaboración de la chicha de yuca. Ashka Pagrachi. Muchas gracias. Aquí tenemos el fogoncito y podemos ver ahí algunos implementos a las niñas. Y acá tenemos una herramienta muy importante que se llama... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo? Batea. Batea. O bata. O batan. Se llama batea o batan, hecho de madera. Y nada. ¿Ves? Por ahí tenemos un lorito. En nuestro idioma quichua lo llamamos Yacharumi. Es la piedra sagrada o la piedra del saber, lo llamamos. ¿Por qué nosotros lo llamamos la piedra sagrada? Porque antes nuestros ancestros, ellos adoraban rocas grandes, montañas, árboles, lagunas, otras más eran dioses, pero esta piedra le daba las malas energías, ¿sí? Entonces hay chamán, el chamán ritualmente hace la limpieza. Por esa razón es muy tranquila, en cambio le cuida, le da la energía, la buena suerte, todo eso, ¿sí? Entonces ya no lo hace nada. Hay muchas figuras que representan la naturaleza que tiene esta piedra. Primero van a escuchar el sonido, lo llamamos la puerta. Aquí, ahí le llamamos la puerta. Ahora sí, desde aquí, esto viene así. Y esto para abajo y esto acá, y esto como animal lo llamamos capibara o tapir. Esto viene así y esto acá, y esto llega hasta aquí y esto es el ojo. Esto lo llamamos la cabeza del lagarto o del cocodrilo. Otra aquí, la lengua, la cabeza, le da la vuelta y llega hasta acá. Esto lo llamamos la culebra o la bola. Y a nuestras espaldas tenemos la piedra de la sabiduría. Lo consideran así este pueblo quichua de aquí de la Amazonía. Se llama piedra del saber, Yacharumi, que significa en quichua. Yachag es conocimiento, saber. Rumi viene de la palabra piedra. Y aquí tenemos ya la piedra, ya se baja un poquito el sol, se aprecia un poquito más ya. Nosotros somos quichua. Quichuas. Hija de... Somos de provincia de Napo. Por ejemplo, allá en el puerto encontraron, dijeron que son de la cultura guaurani. Esos
Oraño sí estaban ahí también, sí. Vienen acá cuando fin de semana, vienen también. En los feriados salen. Ustedes acá tienen su propia medicina para cualquier tipo de dolor, ¿verdad? Sí. Eso sí, lo se prepara, se lo toma. Y a único ya se llama grave, ahí se van ya al médico para... O sea, ya que sea bien grave ya. Sí. Claro. Ahí le hacen ver y entonces dicen que es eso, ahí sí hacen tratamiento. Si es que dicen que tienes eso, entonces tratamiento hay que seguir con las plantas medicinales. ¿Sí? Lo que es aniversario de la comunidad, del proyecto. Y también matrimonios cuando se casan. Y también en la escuelita como hacemos Navidad, fin de año, también Fin de año, cumpleaños, igual. Las familias algunos festejan, Día del Niño, también lo hacemos todo en eso, ¿sí? Se lo prepara lo que es el palmito, ensaladas, patacones, el pescado, puede ser maito de carachama, maito de bocachico, maito de bagre, también chontacuro, de todo se lo hace aquí. Los pescados pescan ustedes mismos. Sí, hay que ir a pescar. Si no pescamos ahora ya más carne de monte, si no les ofrecemos mucho, no lo hacemos. Pero es difícil, no podemos ir a cazarnos eso. O sea, sí cazan aquí. Sí, cazan, sí. Algunos se van porque aquí ya no podemos, nuestra finca no podemos irnos, no cazar ya. O sea, respetan los sí, ya de otra familia, más alias de otra familia, entonces por comunidad ya no podemos entrar. Cada quien en su lugar. Entonces eso es lo que hacemos. Cuando nos tenemos la finca más para abajo, ahí sí, tranquilamente nos vamos, cazamos. Nosotros somos quichuas, más para afuera quechua. Entonces, algunas palabras sí es similar. Ajá. Todos hablan como hablamos nosotros, pero un poquito dicen con más ash. Ahí sí yo no entiendo. Nosotros le decimos, ellos dicen ashipuncha, yo no sé ashipuncha, yo no sé qué era alipuncha, nosotros lo decimos. Decían pai. Ah, sí, pai, es como que yo tuve la oportunidad de viajar allá a Imbabura, entonces el pai ellos lo utilizan como agradecimiento, como decir aquí yupaichani. Bueno, en cañar se dice yupaichani, entonces dice gracias, entonces ellos dicen pai. Nosotros en cambio, pai. O él o ella. Claro, para nosotros significa él, pai. Sí, ellos en cambio hacen pai. Mashi allipunja y mashutita kangi. Ñuka shutikan Marina, ñuka charini chuskuchunga pichka wata, ñuka kausani kay ayllullakta Shiripun. Ok, Shiripun, kay ayllullakta Shiripun. Shiripuno, ok. Ñuka cañar marca mantamicani, ñuka taita kunabash kikikuna shina runa mikan, ñuka ña kay churaykunata ña solo raymikunapi churan. ña y kikinkunaka tukuy punllanta mi kikinpa churaykunata churankichik nachu. Ari, ñukanchik shina llaranchik kay ayllullaktay, ñukanchik rukukuna, ruku yayaguna, ruku mamaguna, payguna llaktachishka llakta kankay. Chibi ñukanchik kawsanchik wangurisha gustuku shiwa, shina rurasha ñukanchik ayllullaktara ñawpaq mapanchik, shinallara kayman gustu riksikunara charishkanchik, ruku kawsay ama chingaringa. Ari, chirayku ñukanchik kay yuyayta shayachisha, wangurisha, shu wangurishka warmikuna ñawpaqma pawshkanchik kay ñukanchik ayllullakta y kay ñukanchik yuyaykunara. Kasna rurapi wawakuna yachanun gusto ñukanchik ruku kawsayta ama chingaringa. Kuna wawakunaga llukshinun llaktakunama. Ichi mari sharimara tukusha shamunun ñukanchik wawa. Kuti tigramunun ñukanchik ayllullaktama chiwasha ñukanchik tapushkawa ñuka mana yachani runa shimiri manga. Ñuka mana entendini ni sharimanu. Chirayku ñukanchik kayta shayachisha wawakuna yach. Kankuna rikunkichik tushuna. Ñukanchik ishkarinaguna wawakuna mana manchaylla churarinu. Ñukanchik rimanchik ishkarinaguna ruranchik sachapanga, sachawaska, sachamuyu, chigunawa. Tukuy kay sachamandalla ña. Chiwa ñukanchik ishkarinchik. Chimariña payguna riksirisha, aylluchirisha mishugunawa ña
churanaguna ishkarinaguna kayma tigraringa ña charinchi ña piga machingaringa kana yuyaykunara gustukushiwa ñukanchik wankurishalla gustura poshkanchik ñupa pagrachu. Yo hasta donde tengo entendido, los pueblos de acá, de amazónicos, se caracterizan también por mantener su cultura, su tradición, su vestimenta. Lo que en la Sierra Andina en muchas de las culturas no estamos viendo, principiando desde mí mismo, dejamos lo que es nuestra tradición. A veces los jóvenes ya nos avergonzamos de hablar lo que es la lengua quichua y dejamos toda la cultura y se está perdiendo. Lo que aquí en la Amazonía tratan es de seguir inculcando estos valores, estos conocimientos para las generaciones que vienen y de esta manera no se pierda. Un mensaje para todos los jóvenes que a veces, por ejemplo, allá en la sierra, ya no quieren vestirse su vestimenta propia de sus antepasados, de su cultura. ¿Qué usted podría decir, o sea, a esos jóvenes que se niegan a ponerse, que se niegan a hablar el quichua? Runashimi? Ñuka yarikpi, rikukpi, paykunaraga shuk wankurisha, alira paykunara intendichisha, kankuna kayma ñukanchik churarikunara mana churarinamunakpi ñukanchik shinchi shayrinanchik. Ari. Okay. Shuk ñawpakma raymi nishka shayarina. Chimari payqa rimankaran mana wawakuna. Mana kasnachu kankuna kayta mana kungarina, kankuna kayta ñawpakma pana kasna ruranamanchik. Shina rurashami kankuna wawakunaras yachachinkichik. Kankuna mana kasna rurakpiqa wawakuna mana yachanungachu nisha paykunara yachisha kamachina manu yanupi uchuchurana. Mana entendinupiqa chinina. Chibi paykuna ña ali gustukushiwa chibi yaringaranu. Mari ñukanchik marayku kasnama tigranchik nish yaringaran. Ñukaqa mana manchanani. Imarasha ñuka manchasha ñukaqa runani. Mana rimashachu mishukuna utukusha mishukuna mana nish ñuka wawakunara mana yachachish. Ñuka runasha ñuka mana manchani may llaqtakunay runashimi rimaña kuintari. Mallira mana intendikunawaqa chibiqa ña castellano masati. Shinami mashikuna kay oriente llaqtapimi purikunchik, kay Shiripuno llaqtapimi kanchik mashikuna y nada amigos, esto es un pequeño paseo que estamos dando por acá conociendo las culturas de acá de la Amazonía. Muchísimas gracias Yupaychani. Mani. Pagracho, ¿qué significa pagracho? Pagracho, muchas gracias. ¿Qué sería de nosotros? Sería Maimi Yupaychani. Le agradezco mucho, Maimi Yupaychani. Aquí me va a pintar la niña. Como estoy sudando, se sale rapidísimo. ¿Cómo te llamas tú? Jennifer. ¿Jane? Jennifer. Jennifer, ok. ¿Cuántos años tienes? 9. Oh, ya. ¿Ves a práctica para pintarle de una y... Aquí estoy con el mono que se llama Cuzumba, algo así. Mira. Dice que es un mono nocturno y por eso es que está dormido así como un bebé. Miren esas garras. Supongo que son para escalar los árboles. Mira esa cola. Las patas. Soy padre ya. He adoptado un bebé. Con el caimán. Voy a ver cuando ya les dio hambre de comer alguna fruta. ¿Qué comen? ¿Frutas? Frutas, hormigas. Ya se levantó. Por el helado. ¿Que este es un bebé o ya es? Oye, ¿para qué le crees el helado? Ya te vio el helado. Mira el helado cómo le come. Huele a lo lejos la comida. La comida. Y por eso se despertó. Está chupando la mora. Todo. Le gusta el helado. No puedo cogerle. Y de esta manera ya acabamos de
Se nos agotó el tiempo rapidísimo, no podemos conocer mucho, pero creo que fue una experiencia bastante interesante y espero poder volver por más, para conocer por más tiempo. Incluso me comentaron que hay hostería por aquí y nada, ha sido una experiencia única por acá, por el oriente, por la Amazonía y nada. Espero que si están por la ciudad de Tena vengan a visitar acá a estas comunidades, a Puerto Misaguallí y nada. Y de esta manera ya nos estamos regresando a la embarcación para volver al Puerto Misaguallí, para ver si es que hacemos algún otro tipo de actividad o aventura y nada, amigos. Sápalo, Quichua.